de un rey, vestido en majestad. Jueves 7 de septiembre, primer jueves de este mes de septiembre, hermanos, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer a todos aquellos que reciben este audio, ¿verdad? Y lo comparten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Quiero recordarles también que estos audios están subidos en mi canal de YouTube, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ir y escuchar los audios pues de todo este año, a partir del mes de febrero. Están ahí en mi canal de YouTube, búsquelos. Busque como Padre Fredis Romero. Fredis con S al final. Fredis Romero, Padre Fredis Romero. Ahí los puede encontrar y puede escuchar usted los audios desde el mes de febrero hasta la fecha, ¿verdad? Y es un privilegio. Ahora, si usted no se ha suscrito, pues suscríbase al canal para que también usted tenga acceso y todos los días pues le esté cayendo a través de esa plataforma el Evangelio del día. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del Evangelio de San Lucas. Hemos llegado ya al capítulo 5 y hemos leído los primeros 11 versículos, donde se nos presenta ese relato maravilloso que se conoce como la pesca milagrosa. Y es que el Señor Jesús pues ha iniciado ya su ministerio público, y lo ha hecho, pues lo hemos leído en el capítulo 4, sanando enfermos, como el caso de la suegra de Pedro, ¿verdad?, que leíamos el día de ayer, liberando endemoniados, como el caso que se encontró pues en la sinagoga, y anunciando el evangelio del reino de Dios. De hecho, el texto que hoy hemos leído nos relata el llamado a sus primeros discípulos, el cual se realiza en medio de un hermoso milagro que conocemos como, repito, la pesca milagrosa. El Señor Jesús está, se nos dice, a la orilla del mar de Galilea, o lago de Genesaret, como le llama el Evangelio de San Lucas. La gente se agolpaba en torno al Señor, pues quería escuchar su mensaje.
Notemos cómo había una necesidad en aquel pueblo de escuchar palabra de Dios. Ellos sentían la necesidad, y hoy que el Señor pues les está anunciando el mensaje, hoy obviamente ellos están presentando esa necesidad de escuchar esa palabra. El Señor Jesús va a presentárselas, pero se nos dice que debido a que era una gran multitud que se aglomeraba en torno al Señor, vemos cómo Él entonces busca la manera de presentarles de una manera más efectiva la palabra. Se nos dice entonces que ve el Señor que hay 2 barcas a la orilla del lago. Sus propietarios habían desembarcado y estaban lavando las redes, pues toda la noche habían trabajado sin tener éxito. Estos propietarios o estas personas que propietarios de esas barcas eran Simón y su hermano Andrés, y Santiago y su hermano Juan. Ahora, el Señor subió a una de esas barcas, y era a la barca de Simón, y le pide que la aleje un poquito de tierra. Y sentado en la barca, se nos dice, el Señor daba su enseñanza. Cuando nosotros leemos este texto, nos parece que es un poquito extraño cómo el Señor Jesús pide que alejen la barca un poco de tierra. O sea, digo esto porque cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué no en vez de alejarse mejor se acerca? Y lo que sucede es que el Señor estaba echando mano del efecto sonoro que tiene el agua, ya que recordemos que el Señor pues no tenía aparatos de sonido, ¿verdad? Él no tenía amplificador, Él no tenía bocinas, Él no tenía micrófonos, Él no tenía todo lo que hoy en día nosotros tenemos y que nos permite poder anunciar el mensaje, obviamente a través de esa tecnología, a través de esos aparatos de sonido. Pero a pesar que, insisto, el Señor no tenía nada de eso, sí tenía los recursos de la naturaleza, ¿verdad? Ese obviamente fue una de las razones por las cuales el Señor pide que la alejen un poquito de tierra, porque cuando el Señor hablaba, obviamente el agua, ¿verdad?, generaba un efecto sonoro a tal punto que se escuchaba de una manera más efectiva por parte de las personas. Otro punto importante, hermanos, es que, como se nos dice, que el Señor Jesús estaba sentado en la barca enseñando. La forma de enseñar en el siglo I es muy diferente a lo que nosotros hoy en el siglo XXI obviamente comprendemos como enseñar. Hoy en día para nosotros es muy normal que en un salón de clases el maestro o quien está impartiendo la clase o la enseñanza esté de pie y todas las personas que lo escuchan, o sea, los discípulos, los alumnos, ellos estén sentados. Eso para nosotros es muy normal. Obviamente en el siglo I era todo lo contrario. Para el siglo I, quien estaba sentado era el maestro y los alumnos o los discípulos estaban de pie o, en el caso, sentados en el piso. Pero para ellos no había silla, ¿verdad? Había solo una silla, que era la silla para el predicador, ¿verdad? Era la silla para el maestro, el que iba a enseñar. Entonces vemos cómo el Señor está sentado en la barca y está obviamente enseñando. Cuando terminó de enseñar,
se nos dice que se dirige a Simón Pedro y le dijo: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Recordemos, hermanos, que Pedro y su hermano Andrés toda su vida habían pescado en aquel lago. O sea, ellos eran pescadores experimentados. Ellos conocían el lago, ellos conocían cuando había pez o peces, ellos sabían aquellos momentos cuando no había pescado, ¿verdad? Porque el pescado, pues, debido al clima, se va a las profundidades del mar o de repente, pues, sale a flote, ¿verdad? Esas son técnicas que aquellas personas que viven cerca de los lagos y que se dedican a la pesca, son técnicas que ellos conocen. Entonces vemos cómo Pedro, pues para él no era desconocido cómo era que aquel lago funcionaba, en qué sector se podía encontrar pescado, en qué sector no, en qué hora, etcétera, etcétera. Pero ahora vemos que un carpintero le está dando instrucciones a un pescador de cómo pescar. O sea, pareciera ilógico, ¿verdad? Pareciera ilógico que ahora un carpintero, insisto, esté enseñando a un pescador. Cualquiera podría decir, bueno, zapatero a tu zapato, ¿verdad? O sea, cada quien en lo suyo para no equivocarse, porque cada quien pues es experimentado en una área específica. Y eso funciona con los seres humanos. Pero recordemos que ese carpintero, como le hemos llamado ahorita, ese carpintero es Jesucristo. Y Jesucristo no solamente fue carpintero, Jesucristo es el Señor. Él es Dios. Y como Dios, obviamente conocía, ¿verdad? O tiene conocimiento pleno de todo. Ahora, ante todo, vemos cómo para Pedro era un conflicto. Pero aquí es donde hay un elemento importante por parte de Simón. Y el elemento importante que vamos a hablar, a resaltar en este momento, es la obediencia de Pedro para, obviamente, la palabra que el Señor Jesús ha dicho, ¿verdad? Porque recordemos, insisto, Pedro conocía perfectamente ese lago, pero ahora el Señor le ha dicho que tenía que tirar las redes mar adentro. Entonces, imagínense, o sea, cómo había un conflicto en Simón. Pues él sabía que no había pescado, él sabía que había trabajado toda la noche y que, pues no era oportuno seguir trabajando porque obviamente pescado no había. Pero la obediencia de Pedro marca un papel importante. Y esto, hermanos, creo que es también algo importante para nosotros. ¿Cuántas veces usted dice, no, de ese tema no me digan nada, que yo lo conozco y por lo tanto yo no voy a aceptar que alguien me contradiga? ¿Cuántas veces hay personas que conociendo un área específica no reconocen que para Dios todo es posible? Ahora, recordemos cómo Dios se vale para llegar a cada persona y obviamente se vale hasta cierto punto despojando a la persona o haciéndole ver que sus conocimientos ante la misericordia y el poder de Dios obviamente no valen. O sea, el Señor había llevado a Pedro a reconocer que no había pescado. O sea, a reconocer que había ahí un problema, ¿verdad? Pero ese problema
el Señor lo utilizó para revelarse a Simón, ¿verdad? Y así es como el Señor obrará siempre en nuestras vidas. Mire, Él utilizará, hermano, su problema, su conflicto, su enfermedad, lo que sea, para llegar a su vida. Pero vea, ahí ya hay otra enseñanza, fíjese, porque cualquier persona puede ver la enfermedad, el problema, la crisis, como lo peor que puede estar pasando. El Señor ve esos problemas verdaderamente como la oportunidad para que usted le conozca, para que usted experimente la misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, en el caso de Simón, por ejemplo, todo eso había pasado para que Simón se diera cuenta que aquella pesca que después va a realizar, obviamente era obra de Dios. Pues Dios utiliza nuestros propios argumentos, ¿sabe usted?, para revelarnos su amor y su misericordia, pero también para botarnos los nuestros. Y aquí viene un acto de obediencia y de fe de parte de Simón, cuando le dijo: Señor, yo sé que no hay pescado, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. En otras palabras le dice: Señor, yo sé que pescado no hay ahorita, pues toda la noche hemos trabajado y no hemos agarrado nada, pero confiando en tu palabra, confiando en lo que tú has dicho, yo lo haré. O sea, Pedro, hermanos, estaba confiando ahora no en su experiencia como pescador de años, sino confiando en la palabra del Señor. Y siempre que nosotros confiamos en Dios, Él nos sorprenderá. Tal vez usted va a decir: yo esa área la conozco, yo sé que es imposible. O podrá decir: mire, el médico me ha dicho que no hay cura. O podrá decirme: mire, el abogado me dijo que ya va el problema ahora de una manera diferente. O podrá decir: mire, el examen dice que yo tengo X enfermedad, etcétera, etcétera. Pero, ¿en quién está confiando usted? Porque si estamos confiando en el Señor, hermanos, es ahí donde vamos a darnos cuenta que el Señor va a obrar maravillosamente. Dice la palabra que Pedro confió en aquella palabra, así lo hizo, dice, y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. A tal punto que tuvieron que auxiliarse de sus compañeros que estaban en la otra barca, los cuales, recordemos, eran Santiago y Juan. Hermanos, este fue el resultado de la fe y la obediencia de Simón. Si Pedro, por ejemplo, se hubiese puesto obstinado, si Pedro se hubiese vuelto incrédulo, desobediente, no hubiera recibido nada. Pero creyó y obedeció. Y eso fue suficiente, no solo para ver un milagro, sino para ser llamado por el Señor, para ser pescador de hombres. Dice el Evangelio que cuando Pedro vio esto, o sea, cuando vio el milagro, se arrojó a los pies de Jesús, signo de sumisión, y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Notemos cómo Pedro en ese momento se dio cuenta que aquello era un milagro y que solo Dios puede hacer milagros. Pero también se da cuenta de su pecado e indignación, de su indignidad. Pues solo, hermanos, ante la presencia de Dios es que nosotros sentimos la carga de nuestro pecado. Pues oiga, mientras más lejos de Dios estamos, el pecado parece no afectarnos. Pero mientras más cerca de Dios estamos, el pecado viene a nuestra mente. El pecado viene a crear en nosotros ese dolor. Por eso debemos de estar cerca del Señor, porque cerca del Señor es ahí donde el Señor revelará esos errores cometidos. Ahora,
El Señor, conociendo toda esa realidad, le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres, le dijo el Señor. Ahora, pescador de hombres, diríamos nosotros hoy en día, es aquel que, echando la red del Evangelio, presenta a Cristo a los demás. Y es importante, hermanos, como el Señor, utilizando el lenguaje muy conocido de Pedro, porque él era pescador, ¿verdad?, en ese lago. Ahora el Señor dice: ustedes van a pescar, pero van a pescar hombres. Vea qué interesante. La gran obra de la iglesia: llevar la palabra a toda criatura. Luego dice el Evangelio: llevaron las barcas, a tierra, y dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, creo que hoy podemos nosotros preguntarnos: ¿qué nos impide para seguir a Cristo? ¿Qué nos impide seguir al Señor? ¿A qué se aferra usted, querido hermano, para no seguir a Cristo? Quiera Dios que podamos nosotros seguirle y, dejándolo todo, nos convirtamos en sus discípulos para honra y gloria de su nombre. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Cantaré cual